Bendiga a todos. Vamos a leer en Hechos, capítulo 20, versículo 29, vamos. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Vamos a tocar el punto del magisterio. ¿Dónde está el magisterio del cual nosotros, o el verdadero magisterio constituido por Jesucristo? Jesucristo nombró apóstoles, comisionó apóstoles, los ordenó y son absolutamente legítimos. Y ese es el punto, la legitimidad del magisterio. Por eso la iglesia verdadera es solo escritura, porque en las escrituras están los legítimos ministros, los legítimos testigos que testifican acerca del Hijo de Dios. El conocimiento del Hijo de Dios es así donde radica la salvación del hombre. Por eso dijo Jesucristo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. No te ruego solamente por esto, sino por todos aquellos que van a creer en mí por medio o por la palabra de ellos. Así que hay un magisterio que tiene la verdad. Entonces el punto acá que el Señor, vamos a comentar lo que habla el Señor Ariza con el hermano Daniel Guzmán, y se trata de la legitimidad, o qué magisterio es el legítimo al cual nosotros debemos atenernos, aprender y a conocer al Hijo de Dios. Por supuesto que el catolicismo romano está en otro círculo, ellos están fuera, ellos mismos lo dicen: nosotros no somos salvos, estamos en un proceso de salvación. Eso no existe en las Escrituras, no existe en lo que es la salvación de Jesucristo. O sea que Jesucristo pagó, y pagó una vez y por todas, como dice allí en Hebreos, una sola ofrenda, la cual hace perfectos a todos los santificados. O sea que en la iglesia solamente están los salvados. Al estar en la iglesia solamente los salvados, significa que el catolicismo romano es falso, porque ellos dicen que no están salvados, sino que están en un proceso de salvación. Así que vamos a escuchar un poquito lo que dice el señor Ariza, lo cual él tiene. Por eso es idolatría, porque él le da los atributos del verdadero magisterio, o sea, ordenado, capacitado, nombrado, elegido, señalado por Cristo, o sea, los apóstoles y Pablo. Él se los atribuye a su magisterio. Ese es el problema, y esa es la idolatría. La idolatría es darle los atributos que solamente le corresponden a la esfera de Dios, a Cristo, dárselo a extraños. Digamos, no habrá fuego extraño, como dice allí en el Antiguo Testamento, cuando dice que los hijos del sacerdote ofrecieron fuego extraño, o sea, fuego que no le fue mandado. Lo que tiene el señor Ariza es fuego extraño, o sea, fuego que no le fue, es un magisterio no ordenado, es un grupo que según ellos maestros, que no son otra cosa que filósofos, no son cristianos. El magisterio del señor Ariza no son cristianos, ni él mismo es cristiano. Imagínense, están en otra esfera, están fuera de la esfera de Cristo. La esfera de Cristo están solamente los lavados, los santificados, los salvados y los justificados. Allí están en ese círculo que es estar en Cristo. Es estar en Cristo. Entonces, ¿cómo hacemos? Como dijo el Señor allí en Juan 17, ¿cómo se hace para estar en Cristo? Creer en el Cristo verdadero. Cuando usted cree en el Cristo verdadero, usted es salvo, porque está creyendo en algo verdadero. Por eso Cristo, cuando dijo que oró precisamente por esto, para que seamos uno, así como Cristo y el Padre eran uno en doctrina, nosotros seamos uno en doctrina con los apóstoles. Esa es la verdad de Juan 17. Nos habla de una unidad, de juntarnos y de ser todos hermanos, católicos, protestantes, todo.
hacer una pelota de gente y decir, bueno, acá está la iglesia y por eso de la iglesia el mundo va a creer. No, nada que ver. Dice que el mundo va a creer en el Dios verdadero si la iglesia es una con los apóstoles. Esos apóstoles son únicos, no hay más que ellos, porque fueron elegidos una sola vez. Fue elegido Pablo, listo, se acabó, se terminó todo. Lo que ellos enseñaron es toda la cristiandad, no hay más nada. Pero el señor Ariza, como ve agua fuera de la botella, porque eso vive en su imaginación y eso es la idolatría, por eso el Señor dijo, no te harás imagen, o sea, no te imaginarás agua fuera de la botella. Y es lo que hace el señor Ariza. Dice que hay en esta botella hay agua, pero fuera de la botella también hay agua. Y esa es la idolatría. Es como que él dice que hay dos dioses. Es lo mismo que dijo Satanás. También vos sos Dios, pero yo también soy Dios. Entonces, lo dice el señor Alarcón. Está bien, la escritura es autoridad, pero no es la única. Y ahí está, no es la única. Y la Biblia dice que hay un único Dios verdadero. No hay 2, 3, 4. Como enseñan los católicos romanos. Un predicador de la renovación carismática católica dijo una vez que sabemos si hay 500 dioses, dijo. Eso, la renovación carismática engaña a muchos cristianos. Engaña a muchos cristianos. Un día vamos a tocar el punto de la renovación carismática católica que se ha infiltrado en la iglesia y ha metido toda esta basura doctrinal en medio del pueblo de Dios. Entonces vamos a escuchar un poquito lo que dice el señor Ariza. Parece muy enredado, pero es muy sencillo en el sentido de que él cree, es idolatría. Todo lo que es el catolicismo es idolatría, porque él le da los atributos que le corresponden solamente al magisterio verdadero, que son los apóstoles, a su magisterio o a su apostolado. Ellos mismos dicen que los papas no son elegidos por Dios, o no son puestos por el Espíritu Santo. Ahí lo tiene todo, está todo resumido. Entonces, si no los pone el Espíritu Santo, ¿quién los pone? El hombre y el diablo. O sea que es un magisterio falso. Ya lo hablamos muchas veces. Si a mí los vecinos me agarran y me eligen de presidente, podemos estar todos felices, yo doy un discurso en mi balcón, pero es algo que vive solamente en nuestra imaginación. Y eso es lo que ellos hacen con los papas. Dice que se juntan los obispos y eligen un papa. ¿Dónde se vio eso? ¿Cuándo Pablo enseñó eso? Por eso dice Pablo que yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Eso es precisamente, por eso la iglesia es absolutamente falible. La iglesia es débil en ese sentido. Por eso Pablo le decía a Timoteo, corrige lo deficiente en doctrina. Que no se vayan por fábula, que no discutan por tonterías. Entonces vamos a analizar que este hombre, con muchas palabras rebuscadas, enreda al católico y dice, que tenemos personas inteligentes. Son personas inteligentes, son personas ciegas. Por eso el Señor Jesucristo dijo, ciegos guía de ciegos. Los fariseos parecían hermosos, resplandecientes por fuera, prósperos, pero eran ciegos. Jesús dijo que eran ciegos. Y el Señor dice, es un ciego que no ve nada. Está haciendo todo un trabajo desastroso, y él cree que está haciendo un buen trabajo, hasta hace libros y todo. Y está engañando a mucha gente, lamentablemente, porque el conocimiento, ese es el punto, el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo conocemos al Hijo de Dios? Porque el Señor Jesucristo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Cuando Él oró por unidad, Él dijo, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. ¿En qué? En doctrina, porque Él dijo, la doctrina no es mía, dijo Jesús, sino de aquel que me envió. Y los discípulos, los apóstoles, eran uno en doctrina con Cristo. Ahora, eso es lo que precisamente oró Jesucristo, que nosotros, como iglesias, por supuesto que en la iglesia hay un obispado, hay personas que han sido puestas por Dios para que guarden el rebaño, lo cuiden, los episcopos supervisen por el bienestar del rebaño, que sean alimentados, que sean cuidados, que sean protegidos, que sean prósperos. Pero ese obispado, por eso ahí está la recomendación de Pablo a los obispos de Efeso,
que tengan cuidado con la doctrina porque se le van a levantar hombres rapaces, lobos rapaces, que no van a perdonar al rebaño, porque mientras estaba Pablo estaba todo tranquilo, pero cuando Pablo se iba, se iban a levantar los lobos rapaces, o sea, se iban a sacar la careta, esos que eran entre medio de los obispos, no estamos hablando de una ovejita cualquiera, los obispos, o sea, los líderes, los que llevaban adelante la enseñanza que tenían que recibir de Pablo. O sea, la fuente es Pablo, no los obispos eran gentiles que recibían de Pablo toda la enseñanza. Así que vamos a escuchar un poquito. Redunda el hombre, redunda el señor Ariza, que da risa, redunda en lo mismo y da vuelta siempre en lo mismo, y en lo mismo, está en su idolatría. O sea que la Biblia dice que hay un solo Dios y él dice que hay dos dioses, ese es el punto, igual que Alarco, igual que Plaza, igual que todos los apologetas católicos. Ese es el punto, esa es la discusión. Que las escrituras dicen que Jesucristo dice que hay un solo Dios verdadero y ellos dicen que hay dos dioses verdaderos. O sea, el Cristo de las escrituras y el Cristo católico, que no tiene nada que ver el uno con el otro. El uno es la personificación de Satanás y el otro, porque es idólatra, es pecador, hace de todo, ¿no? Es un verdadero desastre el Cristo católico. Pero el Cristo verdadero es el que está en las escrituras, no está fuera de las escrituras. Lo dijo el mismo señor Ariza, el agua está dentro de la botella. Y uno mire y el agua está dentro de la botella. O sea, Cristo, el Dios verdadero, está dentro de la Biblia, digamos, se puede decir. El conocimiento del Hijo de Dios. O sea, eso lo ridiculizan el concepto, a la creencia, de que el conocimiento del Hijo de Dios está dentro de la Biblia. Y dicen, Dios no puede estar dentro de un libro. Ahí está el conocimiento del Hijo de Dios. Esta es la vida eterna. Por eso es tan importante a qué magisterio nos atenemos. Porque si usted va si usted quiere estudiar arquitectura, pero va a un profesor de inglés, nunca va a ser un arquitecto. Y acá es lo mismo, ellos con su magisterio nunca le van a dar el conocimiento del Cristo verdadero, le van a dar el conocimiento de un Cristo falso. Vamos a escuchar un poquito. Es palabra de Dios, ¿sí o no? Porque Dios es Cristo. Correcto, sí, claro. Y esa palabra del apóstol, esa palabra que recibe el apóstol de parte de Cristo, que es Dios, ¿qué hace con esa palabra? La sigue proclamando. Claro, los apóstoles son los que reciben la revelación. O sea que ellos reciben la palabra de Cristo, reciben el Evangelio y son aquellos que por medio de ellos, porque Jesucristo le dijo, id y haced discípulos. ¿A quién le dijo? A los apóstoles. Pero los apóstoles iban a morir. O sea, él le dejó todo ese depósito, toda esa doctrina, se la dejó a los apóstoles. Después cuando tuvo que pasar de los judíos a los gentiles, llamó a Pablo, y Pablo fue el apóstol, predicador y maestro de los gentiles. O sea que hay un magisterio, un círculo cerrado donde nadie entra y nadie sale, que son los apóstoles. El punto es que el señor Ariza tiene un círculo apostólico, como ellos llaman los padres de la iglesia, que son los padres de la mentira, los concilios. Es otro círculo que ellos inventaron para enseñar otro Cristo. O sea, hay un Cristo verdadero que lo enseñan los apóstoles y hay un Cristo falso que lo enseña el magisterio católico romano. Hay dos Cristos. Por eso el diablo, Satanás, dijo, está bien, vos sos Dios, pero yo también soy Dios. Entonces se produjo, digamos, en el universo la sensación de que había dos dioses. Entonces surgió una duda, digo, ¿cómo que hay dos dioses? Sí, dijo Satanás, yo también soy Dios. Entonces hubo una tercera parte de los ángeles que le creyó a Satanás y le dijo, sí, hay dos dioses, en el universo hay dos dioses, Cristo y Lucifer acá. Entonces hubo una guerra y fue expulsado Satanás, se le desnudó. Se le desnudó a Satanás y se lo arrojó a la tierra. Y es lo mismo que hace el Señor, el Espíritu Santo, su palabra, el ministerio apostólico, es desnudar a Satanás
en todas estas discusiones, en todos estos debates, se lo desnuda a Satanás de su mentira, de su poder, porque el poder de Satanás es la mentira, diciendo que él es otro Dios. Entonces, señor Alicia es un abogado del diablo, se puede decir, señor Arcó, y todo lo demás, son abogados del mismo diablo. Porque ellos están diciendo que hay otro Dios, aparte del Cristo. O sea, ellos no niegan al Cristo verdadero, pero dicen que hay otro Cristo, un Cristo que es idólatra, un Cristo pecador, un Cristo que nombra sacerdotes, un Cristo que dice que existe un purgatorio. Es otro Cristo, el Cristo que se inventó el catolicismo romano, que no es otra cosa que una torre de Babel, el catolicismo romano. Es algo que se le inventó el hombre para llegar a Dios. No, correcto. ¿A quién se la transmite? Igual, a Dios, sigue transmitiendo al que oyente y sigue siendo palabra de Dios. A la iglesia local. Correcto. Y no se ha escrito el testamento. ¿A quién se le dio el mensaje? Dice. A los apóstoles. El mensaje se lo dio a los apóstoles. Cristo, el mensaje, el conocimiento del Hijo de Dios se lo dio a los apóstoles. Ellos son los que enseñan. Los apóstoles. La iglesia solamente toma. La iglesia es consecuencia del mensaje de los apóstoles. Si la iglesia enseñara, como dice Pablo, porque algunos van a arrastrar así con doctrinas falsas a los discípulos, no es, el punto es la garantía. ¿Dónde está la garantía? ¿En los apóstoles o en la iglesia? ¿O en los obispos? ¿Dónde está la garantía? En los apóstoles, porque ellos son los testigos. Si usted tiene dos personas, tiene dos testigos, o un juez tiene un juez tiene un testigo y una persona donde el testigo le contó los hechos a una persona que no fue, no vio nada, pero el testigo le cuenta a esa persona, a una segunda persona que no es testigo pero conoce los hechos. ¿En dónde está la garantía? En el testigo que vio los hechos y conoce todos los detalles, oyó, palpó, tocó, vio. Ahí está la garantía de la verdad. Ahora, la persona que recibió y escuchó el testimonio del testigo, no hay garantía. Puede decir la verdad o puede decir la mentira. Ahí está el punto. El juez, ¿a quién va a atender? Al testigo, al verdadero, al que estuvo en el lugar, no al otro. El otro es secundario, digamos, en el sentido de que puede decir la verdad como puede decir la mentira. Entonces, todos, ¿a dónde tenemos que ir todos? Al testigo. Y acá sucede con los apóstoles. O sea, los apóstoles eran testigos de algo que ellos vieron, tocaron, palparon, oyeron. Vieron a Cristo, al Cristo resucitado, y ellos dan testimonio de que Cristo es el Dios verdadero, el Hijo de Dios. Ahora, los obispos pueden predicar bien o pueden predicar mal. Entonces no podemos poner nuestra confianza en los obispos. Nosotros nuestra confianza, o sea, hay obispos buenos que enseñan bien la doctrina, pero enseñan conforme a todo lo que enseñó Pablo y los apóstoles. Si enseñan conforme a lo que enseñó Pablo y los apóstoles, que nunca enseñaron el catolicismo romano, está bien. Pero no hay garantía. Siempre tenemos que ir a las Escrituras, lo que enseñó Pablo. En nuestro caso como gentiles, porque Pablo dijo, yo fui constituido maestro, predicador y apóstol. Entonces, el punto es dónde está la garantía. Como dijimos que el señor Arisa estudia con estos señores, con los padres del infierno, es como que alguien quiera estudiar medicina con el verdulero de la esquina, ya lo dije. Testamento, no se ha escrito, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, no se ha escrito. Correcto, eso lo entiendo perfectamente. Entonces, ¿la palabra de Cristo pasará o no pasará? O sea, cielo y tierra pasará menos mi palabra. ¿Dónde está esa palabra? ¿Dónde está esa palabra de Cristo? Ahí está. ¿Dónde está esa palabra de Cristo? ¿Con quién habló Cristo? El punto es que este señor cree que Cristo habló con la iglesia. Esa es la idolatría. Cristo nunca habló con la iglesia. Cristo habló con los apóstoles. A ellos los comisionó. A ellos les dijo, usted, el que los oye a usted, a mí me oye. A ellos, a los apóstoles, no a la iglesia. La iglesia toma del testimonio de los apóstoles y anuncia al Cristo verdadero. Este señor está muy confundido, está muy errado, enseña doctrina de demonios
no enseña un evangelio verdadero, enseña un evangelio diferente, como dijo Pablo. Aún los católicos son judaizantes por medio dicen que el bautismo de niño es como la circuncisión. Eso es judaizar, o sea, una señal externa de que pertenecen al pueblo de Dios. Y eso es lo que hacían los judaizantes, allí en Galacia. Entonces los católicos son judaizantes. Pedro estaba enseñando a judaizar, como dice el mismo Pablo. O sea que si se equivocó Pedro en una interpretación, te imagínese lo que es un obispo. Y un obispo en aquella época, adoctrinado por el mismo apóstol Pablo, podía ser un lobo rapaz. Usted imagínese lo que es ahora. Es un mundo de herejías. Entonces, el catolicismo romano es la madre de todas las herejías y las blasfemias. Por eso es, como dice la palabra, la gran ramera, la que es enemiga de Cristo. Es anticristo. O sea, se oponen a Cristo. O sea, el primer anticristo, ¿quién fue? Satanás. ¿Qué es ser anticristo? Creerse otro Cristo. Es terrible. Que no quedó registrada en Hechos de los Apóstoles, sino que recibió la iglesia. Oh, ya entiendo por qué. ¿Ves? Sí, claro, yo te entiendo, eso está muy bien. Lo único es que, por ejemplo, Hebreos 1 dice eso, que antes nosotros recibíamos, cuando no existía la Biblia, no teníamos revelación, solamente recibíamos por medio de los profetas y los apóstoles. Claro. Pero en estos tiempos, ¿dónde está Hebreos 1? Dale, léelo. Disculpa. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, o sea, dice como que en presente, pero al final, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Ahora la pregunta es la siguiente, porque si yo me voy a ese tiempo, obviamente yo digo, no hay Biblia, y es como decir, hey, el antiguo pacto, hey, no, Jesús no había venido, entonces es lo mismo. Pero hoy, que es lo que nos enseña la Biblia, nosotros tenemos una revelación, y lo que yo quiero decir es, tú tienes razón, en ese momento era palabra de Dios. Hoy, esto es palabra de Dios, y lo que yo quiero decir es que no debería haber nada encima. Pero es que yo estoy de acuerdo contigo. Por encima de Cristo no hay nada. Correcto. ¿Se entiende? Y cualquiera que hable, continúa, que no quiero interrumpirte. Dale. Pero yo quiero que tú me reconozcas una realidad. ¿Ves? Para que ahora entiendas por qué voy a defenderte y en qué sentido es el católico ve la autoridad del Papa. Pero quiero que reconozcas esto primero. ¿Qué? ¿Se entiende? Dice, el católico ve la autoridad del Papa. Ellos afirman en premisas falsas. Por ejemplo, ellos dicen, Cristo fundó una iglesia, y arrancan. Cristo no fundó ninguna iglesia. Dice, la autoridad del Papa. Cristo nunca dijo ningún Papa. O sea, el punto es cortarlos ahí, porque eso no existe. ¿De dónde se apoya? De que existe un Papa que tiene autoridad. Fuera de los apóstoles no hay ninguna autoridad. Lo que dejó Cristo. ¿Qué nos dejó Cristo? A los apóstoles y al Espíritu Santo. El sucesor de Cristo, ¿quién es? El Espíritu Santo, no es Pedro, ni ningún apóstol. Porque se mueren, pues son hombres, se enferman, se les puede agarrar problemas mentales. ¿Qué garantía hay? Si Pablo mismo dijo, si yo les empiezo a enseñar las locuras del catolicismo romano, apártenme, déjenme ahí guardadito, no me dejen predicar, sea anatema, dijo el mismo apóstol Pablo. ¿Qué quería decir? Que aún un apóstol fuera de la inspiración podía decir cualquier cosa. Y ellos se apoyan en un magisterio que ni siquiera fue nombrado y ordenado por Cristo. Los únicos que tienen autoridad para hablar de Cristo son los apóstoles. Porque no solamente que estuvieron con Cristo, sino que se les dio autoridad. El que los oye a ustedes, a mí me oye. Fuera de ellos no hay nada. Es un círculo que no se puede entrar ni salir. Como dijimos muchas veces, si usted va a una academia, a un instituto, a una universidad a estudiar, hay un círculo que son el círculo de los profesores, de los instructores, de los académicos, de aquellos que están preparados para poder enseñar. Usted no puede ingresar a ese círculo, es imposible que usted pueda estar dentro de ese círculo. Pues primeramente tendría que tener
un título, algo que lo avale, que usted puede estar dentro de un círculo de profesores académicos e instructores. No lo tiene usted porque usted es estudiante. Y eso es lo mismo que sucede con la iglesia. Están los apóstoles y Pablo, y eso es un círculo cerrado. Nadie puede entrar, nadie de la iglesia, ni siquiera los obispos. Porque el mismo Pablo dijo que de los obispos se van a levantar lobos rapaces. ¿Qué quiere decir? Que nadie puede entrar a ese círculo. ¿Qué quiere decir? Que no hay garantía en los obispos. Y este señor Ariza se apoya en los obispos. ¿Qué le van a enseñar a los obispos? Que María era un cohete que se fue a la luna volando. Eso es lo que enseñan los obispos. Los falsos obispos, por supuesto, porque había obispos buenos. Y hay obispos buenos. Pero esos obispos buenos predican solamente lo que enseñó Pablo, o lo que enseñó Pedro, o lo que enseñó Juan. Juan dijo, el que nos oye a nosotros es de Dios, el que no nos oye no es de Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, dice. Lo dijo hasta el mismo Cristo. Entonces, ¿qué garantía? El punto es la garantía. Por eso la iglesia verdadera es solo escritura, porque en las escrituras está la garantía. ¿Quiénes son la garantía? Los testigos, los verdaderos testigos, como hablamos de testigos. ¿Dónde va a apelar el juez, los abogados, los defensores? ¿A dónde van a ir? Al testigo, al que estuvo en el lugar. No se van a agarrar a uno que pasa por la esquina y le diga, venga a testificar, y no sabe nada. Eso es lo que pasaba con los gentiles, pasaría con nosotros. Nosotros nacimos 2000 años después. Lo que tenemos que hacer nosotros es enseñar lo que enseñan los apóstoles de quién es Cristo. Por eso Cristo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. Si usted conoce un Cristo falso como el católico, no tiene salvación. Porque ese Cristo no lo puede salvar. Porque es un Cristo que pecaba constantemente, según ellos, ¿no? Que dice que nombraba sacerdote. Si él lo hubiera nombrado sacerdote, hubiera pecado. Como pecó Jeroboam nombrando sacerdote, que Dios borró el linaje de Jeroboam de toda la tierra. O sea, hubiera cometido, con un pecado que hubiera cometido Cristo, ya no hay salvación para nadie. Y sería un Cristo pecador. Ese Cristo no salva. Por eso el católico no es salvo. Porque ese Cristo, como dijo la señora Iniesta Cruz, que Cristo no pagó. Y si no pagó, no hay salvación. Es como que alguien tiene una deuda y lo viene a buscar la policía y si no pagó, se lo lleva preso. Por eso el católico no tiene salvación. Porque el Cristo católico no pagó. Al no pagar, usted va a ir preso. Usted va a ir a una condenación eterna siendo católico. Porque usted está creyendo, es como que tiene que pagar 10 millones de dólares y aquel que le tiene que ayudar a pagar los 10 millones de dólares no tiene un peso, no tiene un dólar, no tiene una moneda. ¿Qué va a pasar? Que lo van a llevar preso. Y eso pasó con el católico. Va a llegar a la presencia de Dios y Dios le va a sacar la cuenta y le dice, acá esta cuenta está en deuda. Nadie pagó nada acá. Porque tu Cristo no pagó nada. ¿Por qué? Porque las obras que Dios demanda son obras perfectas. Bueno, ya sería justificación. Entonces, con esto queremos decir que el Cristo que enseña a este señor Ariza, mentiroso, que Cristo ese no salva. Ese Cristo no salva. Ese magisterio es un magisterio, como se dice por Argentina, un magisterio trucho. Es algo de cartón, que no sirve para nada. Que predica un Cristo inventado. A poderte ir allá. O sea, quiero que gatees antes de que quieras caminar. Cuando Cristo habla, eso que me Ay, siempre con esta. Quiero que gatees para que aprendas a caminar. Él se cree que sabe algo y es un perfecto ignorante, este señor. Dios nos ha hablado hoy por medio de su Hijo. Es un perfecto bruto en las interpretaciones de las escrituras, que con todo el respeto que me merece el Señor, pero se cree que sabe algo y no sabe nada, no entiende nada. ¿Por qué? Porque es idólatra y al ser idólatra está ciego. Así que vamos a seguir un poquito más. Ya pasamos por ahí y tú me dijiste, tú me aceptaste que Cristo ¿qué? Nosotros ya pasamos por ahí, como haciéndose el sobrado, el que fanfarrón encima. No sabe nada este señor, está totalmente perdido, se está apoyando en algo falso. Se está apoyando en falsos testigos. ¿Por qué? Porque esos testigos no lo vieron a Cristo, no saben cómo es Cristo. Los que saben cómo es Cristo son los apóstoles. Ellos son los que saben cómo es Cristo. Y ellos están en las Escrituras. No están en otro lugar. Ellos dicen, necesitamos una palabra viva. Por supuesto que es una palabra viva. Yo estoy predicando, estoy hablando de la palabra de Dios, es una palabra que
contemporánea, que usted la puede escuchar. Pero yo me tengo que atener solamente a lo que dijo Pablo, no me puedo salir de decir, el que lo vio a Cristo fue Pablo, no yo. Yo, por supuesto, experimenté el nuevo nacimiento al creer en el Cristo de Pablo, en el Cristo de Juan, en el Cristo de Pedro, en el verdadero Dios, en aquel que profetizaron los profetas. Cuando yo creí en ese Cristo me salvó y puedo testificar del poder de Dios. Pero los que vieron a Cristo fueron los apóstoles. Y ellos testifican que el que vino, aquel que profetizaron los profetas, era el verdadero Dios. Eso es todo. Pero este señor no quiere creer en ese Jesucristo, no quiere creer. Porque no quiere conocer la verdad. No quiere conocer la verdad. Tiene sus atisbos, porque es un hombre, es un muchacho de estudio. Pero en estas lides es un perfecto ignorante. Tendrá mucho estudio, será un profesional, todo lo que usted quiera. Pero es un perfecto ignorante de lo que es el conocimiento de quién es el verdadero Cristo. Que el verdadero Cristo lo enseñan los apóstoles, no su magisterio de cartón. No, lo que habla Cristo es palabra de Dios porque es Dios. Esa palabra la recibe el apóstol y el apóstol la transmite y la deja ¿dónde? Antes que lo maten, ¿dónde la deja? En las Escrituras. Él dice que la deja en la iglesia. Por supuesto, Pablo predicó, enseñó, dice que 3 años enseñó con lágrimas día y noche a los obispos y a la iglesia en general, allí de Éfeso. Dice, ¿dónde dejó Pablo esa palabra? Pero esa palabra, en el depósito de los obispos, no había garantía, o no hay garantía. No hay garantía. Si predican exactamente lo que predicó Pablo, está bien. Pero también hay la posibilidad que enseñen cosas perversas, como dice el mismo apóstol Pablo. Por eso, cuando él se va, cuando Pablo se va, él los encomienda a Dios y a las sagradas palabras de Dios. Inclusive Pablo le escribe, hay una carta preciosa, tremenda, doctrinal allí de la carta de los Efesios. Así que esa iglesia de Éfeso no era el catolicismo romano. Así que vamos a escuchar un poquito más. Porque él dice que donde Pablo dejó esa palabra, por supuesto, los obispos la escucharon. Pero Pablo dijo, de entre ustedes se van a levantar los rapaces, así que no se confíen en lo que yo enseñé, dijo Pablo. Yo soy la garantía de que Dios me ha puesto como predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y esto es Jesucristo y nadie puede poner otro fundamento. Le dijo a los mismos corintios. Así que la garantía estaba en la enseñanza de Pablo, no en la de los obispos. Los obispos podían enseñar bien o los obispos podían enseñar mal, como lo dice también ahí en Corintios 3:10. Mire cómo sobreedifica cada uno. ¿Qué quiere decir? Que los obispos podían hacer cualquier cosa. Como un albañil, ¿no? Si un albañil no usa nivel, no usa plomada, no usa hilo, para hacer la construcción debidamente como se tiene que construir, va a ser un verdadero desastre. Por eso tenían que hacer conforme a la enseñanza de Pablo, que el fundamento es Cristo y nadie puede poner otro fundamento. Entonces, la garantía está en Pablo, no en los obispos. Por eso Pablo mismo dice, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Ya le aviso a los obispos, cuando le habla, dice, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. No dijo, lo encomiendo a Pedro, no dijo, lo encomiendo a la Iglesia Católica, a los padres de la mentira. No, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Es la iglesia local, sí o no? Correcto, exacto. Bien, entonces la iglesia local tiene esa palabra de Dios. Bueno, aquí se equivoca el hermano, o sea, Pablo le dejó Pablo le dejó, digamos, la palabra a los obispos, pero no había ninguna garantía en los obispos. Eso es lo que tiene que estar claro. Por eso él dice, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Lo dijo el mismo Pedro también. Tenemos la palabra profética más segura, la cual alumbra
como antorcha en lugar oscuro. La palabra más que la palabra respalda el testimonio apostólico. Los mismos apóstoles, Pablo constantemente estaba citando las Escrituras, Pedro también. Ellos son los que interpretan las profecías, los apóstoles, y la explican a la iglesia. La iglesia es toda alumna, la iglesia es otro círculo, eso es lo que hay que entender. Que está el círculo apostólico y está el círculo que es la iglesia, son dos círculos distintos. El magisterio apostólico, que son Pablo y los apóstoles, y la iglesia, son dos cosas distintas. Eso es lo que hay que entender. Por eso Jesús, él era el Hijo de Dios, y él podía ver dos círculos. Él mismo lo dijo: Padre, que sean uno, los apóstoles y la iglesia, como tú y yo somos uno. O sea que había dos cosas distintas, digamos. O sea, el Padre y el Hijo son dos personas, y había una unidad de doctrina entre ellos. Pues Jesucristo dijo: yo no vine a enseñar mi doctrina, vine a enseñar la doctrina de aquel que me envió. Ahora los apóstoles habían recibido la doctrina de Cristo y la tenían que transmitir a la iglesia. Entonces la iglesia tenía que ser una. Por eso dijo: Padre, que sean uno. Pero está entre paréntesis lo que no se entiende. ¿Que sean uno en qué? En doctrina. Como tú y yo somos uno. Cristo y el Padre eran uno, perfectos en unidad, en doctrina. Así Jesucristo oró que nosotros como iglesia, porque la iglesia es un solo círculo, o sea, en la iglesia adentro de la iglesia están los obispos, o sea, los veedores, los supervisores, los episcopos, pero son iglesia. Y hay otro círculo que son los apóstoles. Entre esos dos círculos se tiene que producir una unidad. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de las Escrituras. Nosotros nos tenemos que conectar con los apóstoles. Con ellos nos tenemos que conectar. Y todos los episcopos, todos los veedores, todos los pastores, evangelistas o maestros, siempre nos van a llevar a ese círculo apostólico. Si usted quiere ser maestro de la palabra o predicar la palabra, tiene que pasar por el examen riguroso de Cristo, de los profetas, de Pedro, Juan y sobre todo Pablo, en el sentido de que Pablo fue el que explica la doctrina a la iglesia. Por eso él dice: yo fui constituido, encima perito arquitecto, que quiere decir jefe de la obra. Ni siquiera a Pedro se le dio ese atributo de ser perito arquitecto. El perito arquitecto es Pablo, no Pedro. Ni siquiera sería papa Pedro si nosotros lo tomamos en este sentido. Los apóstoles eran iguales, digamos, pero como Pablo, nadie trabajó como Pablo. Porque él fue constituido como jefe de la obra. Entonces nosotros aprendemos de Pablo. No aprendemos de otro magisterio. Aprendemos del magisterio de Pablo y los apóstoles. Por eso el Señor Elisa está más perdido que los perdidos. Y él se ufana y se burla. Y dice: primero gatea, después camina. Todas esas son cosas de una persona tonta, que no es como el tonto, como siempre decimos, el tonto que se ríe de lo que no entiende. De que la vive, la conoce, la ha recibido por parte del apóstol. Correcto. ¿Ves? Pero no se ha escrito Hechos de los Apóstoles. No, correcto. ¿Ves? Claro, dice: la iglesia recibió. Ahí está, pero ahí está. La iglesia lo recibió, como la recibimos nosotros. Pero uno puede predicar bien o puede predicar mal. Ahí no está la garantía. La garantía está en el apóstol, no en la iglesia. La iglesia transmite lo que enseñaron los apóstoles. Ahí está la fuente. Por eso son dos círculos, apostólicos y la iglesia. Y esos dos círculos se tienen que aunar, tienen que ser uno en doctrina. En doctrina estamos hablando. Donde nosotros estudiamos a Pablo, las enseñanzas de Pablo, de Juan, de Pedro. Y enseñamos lo que ellos interpretaron. No una interpretación privada. La interpretación privada es salirse de los apóstoles. Ellos llaman interpretación privada no creer en sus herejías. Si uno no cree en la Asunción de María, para ellos eso es interpretación privada. Que yo estoy haciendo interpretación privada porque no creo que María se fue como un cohete a la luna. La interpretación privada precisamente es eso, pero están equivocados
¿a qué yo tengo que atenerme? ¿A qué magisterio? Yo al magisterio que me tengo que atener es al magisterio escritural, a Pablo y los demás apóstoles, a ese magisterio. Si yo me salgo de ese magisterio, ahí sí es interpretación privada. Tenemos que decir que el señor Ariza está en otro círculo, está en otra cosa está el señor, pero confunde a la gente, ¿no? Confunde a la gente. Y al mismo católico que no puede, o sea, que el católico por ahí quiere salir de todo ese enredo, porque el católico debe pensar si va al infierno o no. Creyendo en un Cristo falso va al infierno. Si usted cree en el Cristo verdadero, el de las Escrituras, y no un Cristo inventado por el hombre y por el diablo, si usted cree en el Cristo de la Biblia, usted va a ser salvo. Pero si usted cree en el Cristo del señor Ariza, no va a ser salvo, porque es un Cristo falso. Es un Cristo que lo enseñan maestros falsos. Por eso, es como tener billetes falsos. Es como que usted trabaja un año entero, van y le pagan todo con billete falso. Va a querer comprar algo y no va a poder comprar nada. Va a ser tan pobre como un año atrás era. ¿Y esa palabra de Dios no es un lugar testimonial? Sí, claro, por supuesto que sí. ¿Y no es palabra de Dios igual que como si el apóstol, porque el apóstol... No es un lugar igual. Él dice que la palabra que él dejó a los obispos es igual a la de Pablo. No es exactamente igual. Por eso la iglesia estaba en un proceso como en un crecimiento, digamos, como que estaba en la matriz, se estaba desarrollando. Ellos exigen que ahí tenía que haber una Biblia completa como la que tenemos ahora, con versículo, con título, etc. Pero la iglesia es como que estaba, como un bebé que está en el vientre de su mamá, se está desarrollando, digamos, hasta que se complete todo. Entonces está en un desarrollo, está en una transición. O sea, usted ve un niño en el vientre de su mamá, es un hombre, pero es un bebé a la vez, se está desarrollando. Un día va a salir a la luz. Y ellos exigen que un bebé trabaje, digamos, lea, hable, haga cosas, cuando es algo que se está gestando. Pudo haberla transmitido como la dejó en la iglesia, o pudo haberla escrito, inspirado por el Espíritu Santo para llevársela o mandársela a la iglesia de Corinto, por ejemplo. Claro, pero... Entonces es que, ya tenemos dos lugares, escúchate, tenemos dos lugares, ¿sí o no? Tenemos el escrito y tenemos... Te voy a enseñar cómo hacer este efecto que está en tendencia en menos de un minuto. O la práctica de la iglesia viviendo la palabra de Dios. Correcto. Perfecto. ¿Ves? Claro, él quiere poner dos lugares, o sea, la palabra apostólica y la palabra de la iglesia. Y él dice que hay dos lugares. Por eso siempre, usted sabe que siempre es el dos. O sea, está la palabra apostólica y la palabra de la iglesia la pone al mismo nivel. Es lo mismo que hizo Satanás. Por eso dicen 28.2, allí en Ezequiel, que Satanás dice que en su interior se equiparó a Dios. Esa es la idolatría. Equipararse a Dios. Si él pone a la iglesia al mismo nivel que los apóstoles, es lo mismo que un alumno se quiera poner al mismo nivel del profesor. Es como que a la noche se pone a pensar y dice, no, yo soy igual al profesor, yo soy igual que el profesor. Y se dice, ¿qué pasa? Eso es como una idolatría, o sea, un ensalzamiento interior. Y eso es lo que hace el señor Ariza. O sea, hace de la iglesia palabra apostólica o palabra de verdad. No, la verdad, por eso Juan dijo, nosotros tenemos la verdad, en 2 Juan 2. Nosotros tenemos el testimonio. Nosotros vimos, nosotros contemplamos, nosotros tocamos, nosotros somos los testigos. El señor Ariza le cree al verdulero de la esquina, o al kiosquero, o al portero del juzgado. Le cree al testigo, dice, pero también le creo al portero del juzgado. Eso es lo que hace el señor Ariza, es la locura de este hombre, ¿no? Pues se hace tanto el soberbio y es un perfecto ignorante. ¿Usted qué pensaría de una persona? Dice, está bien, en un juzgado, en un juicio. Dice, yo le creo al testigo, está bien, le creo, pero también le creo a aquel que está en la puerta ahí. Nadie lo conoce. Eso es lo que hace el señor Ariza. Está bien.
está la palabra apostólica, pero también está la palabra de la iglesia. Ya dijo Pablo, la palabra de la iglesia puede agarrar para cualquier lado. Eso es lo que cree el católico. Y entonces, ¿por qué te opones a esa realidad? Claro. Claro, es lo mismo, claro, es lo que dijimos. El católico cree en el apóstol, pero también cree en la iglesia, son los dos. Es la palabra del diablo. Como por lo mismo que dije. Es la palabra y el espíritu satánico. Vos sos Dios, pero está bien, nadie te discute que vos sos Dios, pero yo también soy Dios. Y ahí se armó. Y acá se arma también en el sentido de que ella dice, está bien, está la palabra apostólica, pero la palabra de la iglesia también vale tanto como la apostólica. Entonces podemos inventar que, bueno, que María le dio la sustancia a Cristo, que hay un purgatorio, que el agua limpia los pecados de los niños, etcétera, todas las locuras de ellos, que el rosario salva, que la hostia es el cuerpo de Cristo. Entonces sí, claro, porque tenemos la misma autoridad que los apóstoles, y esa es la idolatría. Por eso Arisa es idólatra, porque le da los mismos atributos que tienen los apóstoles o la palabra apostólica a la iglesia. Esa es la idolatría, hacer de la iglesia una palabra apostólica. Eso precisamente es la idolatría. Por eso el católico está muy perdido, está muy mal. El católico simplemente tiene que ir directamente a Cristo y aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador, no darle tanta vuelta, porque esta gente lo va a entretener hasta que usted llegue al mismo borde del lago de fuego. En ese tiempo, y es como agarrar y decir, como tú dices, mira, no tenemos a dónde acudir, aunque bueno, yo sé que Hechos 17:12 sí revela un poco, ellos cuando tenían el Antiguo Testamento, creo que es 17:12, pero que no tenían a dónde acudir cada persona, agarrar y decir, hey, espérate un momento, ¿cómo sabemos que esta persona no nos está callando a coba? ¿Cómo sabemos que es palabra de Dios? ¿Cómo sabemos que no salió de sus entrañas? No tenía... Claro, ¿cómo sabemos que es palabra de Dios? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo? Es lo de la balanza. ¿Cómo yo sé que 10 panes es 1 kilo? ¿Cómo yo lo sé? ¿Cómo? ¿Me lo pongo así en las manos y lo peso? No, necesito una balanza, necesito una garantía, algo que me garantice que eso realmente pesa 1 kilo. Y ellos creen en la iglesia, dice. O sea que ellos dicen que la palabra apostólica, que es la balanza, que es la que dice que está bien y que está mal por inspiración de Dios, del Espíritu Santo, por esa gracia, por esa asistencia del Espíritu, ellos pueden decir lo que está bien y lo que está mal. Pero fuera de ellos nadie puede decir. Por eso es la Escritura. Porque la Escritura, por eso Pablo mismo dijo, toda Escritura es inspirada por Dios. Es el documento, es el testamento, es la garantía. ¿Qué más garantía que la Escritura? Señor Arisa se le preguntaría si compraría una casa sin papeles, sin escritura, sin garantía. Paga, dice, ¿cuánto vale esta casa? Vale $2 millones. Él la paga, dice, pero no hay papel, así que arréglese como pueda. Él lo haría, por supuesto que no le va a dar $2 millones a una persona que no le da papeles. Y eso es lo que hace esta gente, quiere que nosotros compremos casas a $2 millones sin papeles. Es lo que nos ofrece el señor Arisa, una casa sin papeles a $2 millones. Hay que ser muy tonto para hacer eso. Por eso el católico lo tienen cegado, lo tienen adormecido, culpa de toda esta caterva de idólatras, apologetas católicos, que tienen a todos los pobres católicos metidos en todas estas mentiras. Así que vamos a escuchar un poquito más. ¿A dónde? Y hoy en día sí. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Que vuelvo y insisto, es una postura que no sé por qué no veo el llamado de agarrar, y tal vez sí, de los católicos. Mira, ¿saben qué? No me creas a mí 100% como predicador. Acude y vea la palabra de Dios. Pero ahí está, es que yo estoy yendo. Exactamente, así es. Aún los mismos verianos fueron a las Escrituras para ver si lo que decía Pablo era verdad. Ese espíritu tiene que haber en la iglesia y tiene que haber en la humanidad. De ir a las Escrituras, a ver lo que dijeron los profetas, porque había algo antes de Pablo, que eran los profetas que habían profetizado del Mesías. Y si Pablo estaba predicando de ese Mesías que hablaban los profetas, ¿y a dónde van a ir? ¿Cómo van a saber si lo que predicaba Pablo era verdadero o era falso? ¿Cómo lo iban a saber? Por medio de la balanza. ¿Cómo sabe usted que 10 panes es 1 kilo? Por medio de una balanza. No porque se lo diga el
El panadero. Mire si el panadero le da 3 panes y le dice, bueno, esto es 1 kilo. ¿Cómo que es 1 kilo? 3 panes es 1 kilo. Sí, es 1 kilo. ¿Y cómo? No, porque yo lo digo, dice. Yo lo digo. Ah, bueno. Llega a la casa y le pegan un retote para que le dice, esto no es 1 kilo, estos son 300 gramos. Uno lo puede ver y son 300 gramos. Pero el panadero me dijo que era 1 kilo. No es 1 kilo. Traen una balanza y 300 gramos. ¿Cómo que es 1 kilo? Así pasa con la falsa doctrina. Ellos dicen que es buena doctrina, que es sana doctrina, pero uno va a la balanza, va a la escritura y se da cuenta que es falsa doctrina. ¿Por qué? Porque la escritura, los apóstoles, son la balanza. La palabra de Dios es la balanza. Lo que dice lo que está bien y lo que está mal. Por eso Satanás le dijo a Eva, vas a saber lo que está bien y lo que está mal, vas a ser otro Cristo. Eso es el propósito de Satanás. Que el católico se crea otro Cristo, crea que su magisterio es otro Cristo, crea que su iglesia es otro Cristo, crea que el cura es otro Cristo. Y esa es toda la doctrina satánica. Falsas balanzas. Usted tiene que ir a la verdadera balanza. Por eso Juan dijo, el que nos oye a nosotros es de Dios, el que nos oye no es de Dios. Nosotros decimos quiénes son los verdaderos maestros y los falsos maestros. ¿Quiénes? Los apóstoles. Fuera de ellos nadie puede decir quién es verdadero y quién es falso. No puede. Si nosotros decimos quién es verdadero y quién es falso, es por medio de la enseñanza de los apóstoles, por medio de ellos. No porque nosotros nos hayamos inventado algo. Nosotros aprendemos de ellos a distinguir lo verdadero de lo falso. A ver, cuando el apóstol Pablo le comunica la palabra de Dios a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Traodé, ¿cómo sé yo quién no me está mintiendo? Pablo lo soluciona. ¿A quién debo de escuchar yo? El que me comunique la palabra de Dios. En ese caso, el que era de la iglesia, el representante, ¿no? Exacto, porque entonces yo tengo que dirimir quién es representante y quién no. Claro. ¿A quién debo ir yo? Al apóstol. Si el apóstol está vivo, tengo que ir al apóstol, no a la iglesia. Él le da el mismo atributo a la iglesia. Él dice que ellos hacen concilios. Es falso totalmente eso, lo de los concilios y todo eso, esas cosas que ellos hicieron durante siglos. Porque ahí hay un ejemplo en Hechos 15. Pero ¿quiénes se reunieron? Los apóstoles. Una vez que se murieron ellos, no hay más, no se puede dictar más doctrina. Todos nos tenemos que atener a la doctrina, a los apóstoles. ¿Por qué? Porque lo que quedó es la iglesia. Después de los apóstoles lo que queda es la iglesia. No hay palabra apostólica. ¿Por qué? Porque los apóstoles están muertos. ¿Dónde está la garantía? Él quiere poner la garantía en la iglesia. Eso es lo que quiere hacer el señor Ariz. Y se le habló a los corintios, le habló, a todas las iglesias, Pablo, y dice que ahí quedó la garantía. La garantía estaba en Pablo, no en los obispos. Los obispos se podían equivocar, por eso ellos siempre tenían que ir a las escrituras. ¿Cómo los bereanos fueron a las escrituras? ¿Cómo Pablo entraba a la sinagoga judía y abría las escrituras? Había escritura. Había escritura. Ellos quieren que los hombres, las mujeres, los católicos, o alguna persona que está allí dando vuelta, quiere que crean que la garantía está en la iglesia. La garantía no está en la iglesia, la garantía está en los apóstoles. Ahí está el verdadero Cristo, porque podemos ver todo el desastre que hay doctrinal. En la iglesia verdadera hay muchas falsas doctrinas, muchas herejías. Por eso el pulimiento viene por estudiar a las enseñanzas apostólicas. No nos podemos salir de ahí, de las enseñanzas apostólicas. Usted imagínese lo que es el catolicismo, que no solamente no se atiene a las enseñanzas apostólicas, sino que tiene un ministerio totalmente falso. Si la iglesia verdadera tiene problemas con las sanas doctrinas, te imaginas lo que es esta gente. Lo que se inventa, los escapularios, rosarios. Este señor Javier Rabasi, un cura argentino también, que es una eminencia y es un verdadero desastre en la doctrina. Es un verdadero desastre, una cosa espantosa. Igual que todos los curas, es un espantoso lo que enseñan. Es toda pura supersticiones y rosa mala hechicería y la brujería que el cristianismo, que el rosario salva. Él dice que rezando el rosario dice que María se va a la Armaña para que el católico se salve. O dice que hay un preso ahí y que nunca se ha arrepentido, pero bueno,
Dice que reza el rosario y si se muere se va al cielo. Dice, porque María le va a hacer palanca en el cielo, ¿no? O va a ser un preso o cualquier persona. Él dijo un preso, por eso estoy diciendo un preso, con todo el respeto que merecen las personas que están privadas de la libertad. Pero él nombró y dijo eso, aún dice, si reza el rosario esa persona, sin arrepentimiento, sin conocer a Cristo, sin nada, solamente rezando el rosario, dice que se va a morir y cuando llegue al cielo María, bueno, con la escoba en la mano, lo va a mirar el Padre fijamente y le va a decir, déjalo pasar, porque rezó el rosario. Esas son las locuras del paganismo, de esta gente, de lo que defiende el señor Gordito aquí. Son todas estas locuras tremendas, y se la dan de erudito, de sabio, y no sé cuánta cosa, y son perfectos ignorantes, brutos en la interpretación de las escrituras. Perdóname que hable así, pero da mucha a uno lo pone mal, el sentido de cómo quieren engañar a la gente. Eso era para la Edad Media, donde la gente no sabía leer ni escribir, donde la engañaban, pero no ahora. Vienen con toda esta religión de la Edad Media. Esto es de la Edad Media. ¿Quién va a creer estas cosas? ¿Quién puede creer esto? Es una completa locura son. Pero como tú lo dices, en ese momento está perfecto, claro. ¿En qué momento cambió este paradigma? Por ejemplo, hoy en día, y te lo digo... Dice, ¿en qué momento cambió? Claro, dice, el apóstol le dio a la iglesia la palabra. Y dice, y la iglesia tenía la palabra de Pablo. El punto es que no hay garantía en la iglesia. Dice, ¿en qué momento cambió esa autoridad que tenía la iglesia? La iglesia nunca tuvo autoridad para dictar doctrina. Ese es el punto, que nunca tuvo autoridad. La iglesia es la consecuencia del mensaje de los apóstoles, consecuencia de la obra redentora de Cristo. Es fuerte, pero somos los alumnos, no somos nada, digamos, para dictar doctrina nosotros. Todos nos tomamos de la enseñanza apostólica. Es fuerte, pero la iglesia, en lo que es dictar doctrina, no tiene arte ni parte, digamos. O sea, interpretamos las escrituras de acuerdo a lo que interpretan los apóstoles, lo que nos explican ellos. También está el ejemplo que dice, ¿quién explicó la Trinidad? Ellos dicen que la iglesia no la explicó la Trinidad, los que explicaron la Trinidad fueron los apóstoles. Las escrituras explican la Trinidad, no la iglesia. La iglesia solamente toma de la explicación, de la interpretación de los apóstoles. Por supuesto que hay una interpretación, hay un estudio, o sea, explicamos la palabra. Eso es interpretar, explicar, transmitir. Algo que está velado, transmitirlo, pero gracias a quién, a los apóstoles, no a los concilios de esta gente que no los conoce nadie. En la parte, por ejemplo, no hablemos de la Iglesia Católica. No estamos hablando, o sea, pregunto, fíjate que hoy no, pero ¿cuándo cambió ese paradigma? Porque ayer sí, siglo I, siglo II, siglo III, 16... Es que nunca hubo ese paradigma. Él dice que la iglesia tenía la autoridad apostólica. La iglesia nunca tuvo autoridad apostólica. Si tenemos autoridad apostólica es en el sentido que enseñamos lo mismo que enseñaron los apóstoles. Si yo enseño lo mismo que enseñó Pablo, lo que interpretó Pablo, con respecto a la circuncisión del corazón, como dice él, como habla allí en Colosenses 2.12, 2.11, 12, sí tengo una autoridad apostólica porque estoy enseñando lo mismo que enseñó Pablo, no lo que enseñan ellos. Eso cuando se desvían y dicen que el bautismo en agua salva, pues están teniendo interpretación privada, porque eso Pablo nunca lo enseñó, ni Pedro. También Padre, cuando ella dice entre 19 y 20, 18, 19 y 20 allí de Pedro, que habla del bautismo, y este bautismo salva. ¿Qué bautismo? El bautismo en Cristo, el bautismo, porque está hablando del arca. Hay una interpretación. Si yo interpreto fuera de lo que quiso decir Pedro, estoy teniendo la interpretación privada. Si yo estoy creyendo que Pedro está enseñando que el agua salva, estoy creando otro Dios. O sea, el agua pasaría a ser otro Cristo, y es ahí cuando yo soy idólatra. Yo cuando hago interpretación privada me transformo en un idólatra, porque le estoy dando al agua los atributos que solamente le corresponden a Cristo, que es limpiar del pecado, o a Dios, que es limpiar del pecado al hombre, el alma del hombre, salvarlo. Pero Pedro nunca habló de eso. Pedro habló de una salvación en Cristo.
de una limpieza del alma, con un agua espiritual. Esa es una verdadera interpretación. Ahí se puede decir que la iglesia tiene autoridad, pero la autoridad es de los apóstoles. Nosotros simplemente enseñamos lo que enseñan ellos. Es lo mismo que Cristo dijo, mi autoridad, la autoridad que yo tengo, digamos, o la doctrina que yo enseño, es de mi Padre, no es mía. Los apóstoles podrían decir lo mismo, y nosotros podemos decir lo mismo en el sentido, los apóstoles podrían decir, la doctrina no es nuestra, es de Cristo. Nosotros podemos decir también, la doctrina no es nuestra, es de Cristo y de los apóstoles y del Padre. La iglesia es alumna. ¿Qué autoridad puede tener un alumno en una universidad, en una facultad, en una academia? ¿Qué autoridad? Nada, tiene que sentar y a estudiar. Y eso es lo que hace la iglesia, lo que tiene la iglesia. Y este señor dice que esa iglesia tenía la misma autoridad que los apóstoles. Por eso son idólatras. Al decir que tienen la misma autoridad que tenían los apóstoles, pueden crear dioses y hacer lo que ellos quieran. Porque tienen la misma autoridad que los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles enseñaban al verdadero Dios. Pero los verdaderos apóstoles, ahora los falsos apóstoles enseñan un Cristo falso, un Cristo pecador, un Cristo que está muerto. Porque si ellos tienen un Cristo pecador, es un Cristo que no resucitó, no puede resucitar. Una persona pecadora no puede resucitar, como pasó con Cristo. Cristo resucitó porque no había mancha en él, no había pecado. No pudieron decir meterlo en la cárcel a Cristo. Es como una persona inocente que la acusan, la llevan a la comisaría, la examinan y no le encuentran falta. Vienen testigos y dicen, no, este hombre no fue. Así que suéltenlo, dice el comisario, suéltenlo porque es inocente. Y así pasó con Cristo, lo revisaron 3 días y no le encontraron un solo pecado. Ese es el verdadero Cristo, el que resucitó, no el de los católicos que está todavía en el Hades, entre comillas. Porque eso vive solamente en la imaginación de eso. El Cristo católico no existe, digamos. Solamente vive en la imaginación. ¿Por qué? Porque es un Cristo pecador, y el Cristo pecador no existe. Solamente vive en la imaginación del católico. Así que vamos a escuchar un poquito más y ya terminamos. Sí, y tú dices ahora no. Y aquí la razón por qué. Aquí la razón por qué. La razón y el dato. Porque tú tienes que primero, antes de razonar, mostrarme el dato. Y razona después que me des el dato. Bueno, cuando Jesús, por ejemplo, decía, no tengo el pasaje ahorita, lo puedes buscar. Mira, van a venir entre ustedes muchos lobos rapaces. ¿Quiénes eran los lobos rapaces? Gente dentro de la iglesia. No, pero ¿qué profesión tenían? Ministros. Correcto. Ahora, y él nos advierte hoy en día, tiene... Entonces, bueno, con ese pasaje que leímos al principio está todo resumido. Hay 2 círculos. El círculo apostólico, que es el círculo donde Dios inspira a estos hombres que son llamados por Dios, llamados por Cristo, porque dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Él mismo los constituyó. Los llamó a Pablo, le dijo a Ananías, él va a ser instrumento para abrir los ojos de los gentiles. Lo llamó apóstol, lo llevó al tercer cielo, le habló Cristo con su propia boca, estuvo en persona con Pablo. Dice que Pablo caminó por el paraíso, escuchó palabras inefables que no le es dado al hombre conocer. Ese círculo es un círculo sagrado, se puede decir, aunque la iglesia también es sagrada, pero en cuanto a doctrina es sagrado. Ahora, como bien dice el hermano, hay otro círculo que es la iglesia. En esa iglesia están los obispos y esos obispos pueden ser lobos rapaces. Hay un círculo que no se equivoca, que no se equivocó, por lo menos quedó en las escrituras. En cuanto a doctrina, y más Pablo, porque Pedro se equivocó varias veces en lo que es la interpretación de las escrituras, en lo que es Pablo, no hay equivocación, es palabra sagrada. Y la iglesia, por otro lado, que es otro círculo separado, por eso Cristo dijo que sean uno, que esa era la preocupación de Cristo, que la iglesia sea uno con los apóstoles. Esa era la preocupación de Jesucristo, por eso oró al Padre, para que nosotros seamos uno en doctrina con los apóstoles. Entonces, en un círculo hay garantía de verdad y en el otro círculo no hay garantía de verdad, o sea, en la iglesia. Nosotros somos la consecuencia de haber creído en Cristo, pero podemos
podemos fallar como cualquier ser humano, a menos que nos tomemos de la enseñanza apostólica. Si usted quiere ser un buen ingeniero, un buen abogado, un buen médico, ¿qué tiene que hacer? Tiene que estudiar, pero estudiar bien, tratar de rendir todos los exámenes correctamente para que pueda ser un médico. Si no, va a salir a la calle a matar gente. Y es lo mismo aquí. Si yo quiero ser un buen predicador, enseñar la verdad, tengo que atenerme solamente a lo que enseña Pablo y los apóstoles, y Cristo y los profetas. Tengo que saber bien, conocer. ¿Para qué? Para no matar gente, digamos, se puede decir, como un cirujano, que si rinde todo mal y le dicen usted es cirujano, va a salir a matar gente. Y eso es lo que hace esta gente. Sin ser aprobados, dicen que son cirujanos y salen a abrir estómagos, corazones y hacen un verdadero desastre. Porque no fueron, no estudiaron, no es que estudian, pero estudian mal, estudian como dijimos, que el señor Ariza quiere ser médico estudiando con el verdulero de la esquina, nunca va a ser médico. Nunca, y quizá en la locura el verdulero le hace un papelito y le dice, Ariza, vos sos médico, y sale Ariza con su papelito diciéndole a todo el mundo que es médico y que le dejen gente para operar. Esta es la locura del catolicismo romano. Esa es la idolatría, que le dan el mismo atributo para dictar doctrina a la iglesia que a los apóstoles. Los apóstoles son únicos, es un círculo, son los profesores, son los maestros, son los académicos, son los instructores, son la autoridad doctrinal en la iglesia, los apóstoles. No hay más nadie, nosotros iglesia aprendemos de ellos. Por eso Pablo llamó a los obispos, los exhortó y le dijo, tengan cuidado porque entre ustedes mismos van a salir lobos rapaces que van a enseñar cosas perversas. Le habló durísimo. Entonces le habló y se los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Así que lo que garantiza a la iglesia la sana doctrina es la presencia apostólica, y eso se logra por medio de las escrituras. Ese es el verdadero magisterio. Por eso el magisterio está en las escrituras, la tradición está en las escrituras, porque la tradición es transmisión de dicción, y los únicos que pueden transmitir inspirados por Dios son los apóstoles, y los apóstoles están muertos, y al estar muertos nos quedan las escrituras. Por eso la iglesia verdadera es solo escritura. El señor Ariza es un mentiroso. Es un hombre que nos quiere llevar a la humanidad, quiere llevar a los católicos a algo falso, a estudiar medicina con el verdulero de la esquina. ¿Quién puede seguirlo a este señor? Por eso dijo el mismo Señor Jesucristo, son ciegos guías de ciegos. Así que lo vamos a dejar por acá. Que Dios le bendiga a todos.